deleitarse en Dios. Que eso es algo que no permite la religiosidad. Porque hay una gran diferencia entre la religión y Dios. Son totalmente opuestos. Dios es una persona que quiere que tengamos una relación con Él. Y cuando esa relación está, uno se encuentra con que Dios es un deleite. Hay personas que practican disciplinas espirituales como duro trato del cuerpo, mas no como deleite. La oración, por ejemplo, la oración no es un martirio, no es un sacrificio así como quien hace algo que le duele. La oración es un deleite. Cuando te conectas con Él, cuando la oración te conecta. La palabra no es una tarea que hay que hacer, que hay que leer. La palabra, cuando te encuentras con el texto, con la palabra es un deleite. La adoración y cantar al Señor no es algo aburrido o religioso. Cuando empiezas a experimentar la presencia de Dios mientras cantas, es un deleite, ¿cierto? Por eso hoy quiero hablarles de anhelos ardientes. Anhelos ardientes. Casi siempre vienen en diciembre los anhelos ardientes. Ganas de irse para Nilo, Cundinamarca, porque arde allá, ¿no? Girardot, arde. Yopal, arde. Entonces vienen muchos anhelos ardientes, sobre todo a los de tierra fría. Va uno a buscar algo ardiente. No aguardiente, ¿no? Algo ardiente. Bueno, hay quienes buscan aguardiente, pero hoy no vinieron, ¿cierto? No, y tampoco. Cuando uno llega aquí, ese aguardiente se quita el deseo. Pero salir de vacaciones es un anhelo, ¿cierto? En la empresa, por eso dan vacaciones, porque es una necesidad. La necesidad del descanso, del entretenimiento. Y aunque uno puede estar en casa, sin embargo, si uno puede viajar, todo el que puede viajar lo hace, ¿no? Y el que no puede, por lo menos lo anhela. Ay, pudiéramos ir. Pero también aquellos que han viajado, tal vez no este año, a comienzos de este año, finales, pero tal vez hace un año sí. O tal vez aquellos que están recién llegados de viaje. ¿Quiénes están recién llegados de viaje? Recién llegados me refiero 15 días, 20 días. Ok. ¿No tuvieron anhelo ardiente de llegar a casa? Uno como está en la expectativa de iniciar el viaje y qué chévere, vamos para Cartagena. Y ese anhelo ardiente. Y uno quiere en el viaje tener un buen viaje. Si vas en carro, deseas un buen viaje. Si vas en avión, aún más un buen viaje. Y tener los recursos para el viaje, ¿no? Uno quiere tener para la gasolina, los peajes, para el mecato, para el plato tradicional de donde va a ir. ¿Comiste chorizo con aguapanela? ¿Con panela? No, allá en San Gil. Pregúntele a Diego. Un chorizo con panela, espectacular. Yo hacía así hasta que me lo comí. Y pues qué bueno que tú puedes, pero cuando, no sé si ustedes han hecho viajes así, sin plata, mochilero, no es chévere. Es mejor a veces ni viajar. Sí, en semejante ardor y sin para una limonada, pues mejor se queda uno en casa. Entonces, viene el anhelo de empacar, viajar y tener los recursos para el viaje. Uno anhela un buen viaje y uno anhela tener recursos para ese viaje, ¿o no? Estoy siendo muy carnal esta mañana, muy materialista. Pero también, y a mí me ha dado eso, el anhelo ardiente de volver a casa en medio de las vacaciones. Una de las frases de Lucas. Hola, Lucas. Al tercer o cuarto día de estar por fuera es:
¿cuándo vamos a ir a la casita? Es su frase. Ya casi llegamos a la casita, porque también el retorno a casa es chévere, ¿cierto? Uno desea un buen retorno, llegar a casa. ¿O cuántos después de haber estado donde el primo, donde la tía, donde el amigo que lo hospedó, aún en el hotel donde estuvo, y llega a su casa y aterriza en su cama, no dice, ay, mi camita, la extrañé? Y realmente uno dice, vamos a ir a descansar de vacaciones. Descansa uno cuando llega a casa. Ahí es cuando viene el verdadero descanso. El anhelo ardiente entre viajar y el anhelo ardiente de volver a casa. Entre esos anhelos hay que poner cuidado a las señales. Entre estos anhelos ardientes hay que poner cuidado ¿a qué? A las señales. Yo vendía un día de retorno a casa con el anhelo ardiente de que no hubiera trancón en Soacha. Conocen la vía, ¿no? Está genial ahorita, sobre todo antes del peaje de Fusa para acá. Entonces venía con ese anhelo ardiente y bingo, entré y no había trancón en Soacha. Entonces, ¿qué hace uno que viene acostumbrado a andar a 10 kilómetros por hora en Soacha y llegas y encuentras vía? Pues antes de que esto sea una ilusión, una quimera, hagámosle. Y arranco, estábamos en el Twingo, en el carro santanderiano. El Twingo. Y de repente vemos una señal con mi esposa en el camino. Un señor se para, vamos así de sur a norte, se para en el costado derecho con una lámpara azul, algo que iluminaba azul, haciendo así. Y yo decía, pues, está libre la vía, perdón. Me torció el pensamiento, me suele suceder. Y como que uno que entiende, hágale. Sin embargo, es sospechoso que uno le esté haciendo y el otro, y yo me quedé así como con una sensación de, ¿qué me querrá decir? Estaba la señal, había una buena intención, pero la señal estaba mal hecha. Porque no debía haber sido una luz azul, sino roja, y debía haber estado al otro lado de la carretera, y debió haber como señalado que uno desviara, porque adelantico yo venía pensando en eso, cuando veo en medio de la oscuridad como un tornillo gigante, la forma de un tornillo, eso fue lo que alcancé a ver, y cuando como que traté fue de sentarlo y ¡pah! Y el carro ¡ah! Y de ahí en adelante no me entraba la tercera, sino solamente en segunda, entonces bajé de 100 a 40 y más adelante una tractomula así, con el cabezote así, se le había caído el eje a la tractomula. Gracias a Dios, pues no le pasó nada. Pero ahí inmediatamente dije, uy, no le pasó nada. Y pensé, qué bruto ese que está dando la señal. Lo que él quería decir era, cuidado que hay algo allá. Pero ¿quién iba a entender esa señal? Entonces hay que estar atento a las señales y a veces, aunque hay buena intención, si una señal no se da bien, confunde. Porque la señal me confundió. Y a veces uno habla de algunas cosas que son señales porque la escritura tiene señales. Pero a veces por no hacerlas bien uno confunde más que orientar. Ahora, hay algo en lo que en la Biblia Dios hace así, literalmente. Levanta la mano y hace así. ¿Qué pretende hacer Dios con eso? Atraer nuestra atención. Es como quien dice, cuidado, hay algo que tienes que tener en cuenta en este viaje. Me alegra verte, si ahora no te veía. Hay algo en lo que tienes que tener en cuenta en este viaje.
¡Ojo! Y la señal está bien hecha. Aquí el que hace la señal y el que diseña la señal es Dios. No hay defecto en su color, ni hay defecto en el lugar donde se para, ni en la época en la que se para, sino Él la mece. Por eso, la primicia era una ofrenda mecida. Porque lo que quería era al pueblo, a Dios inicialmente, pero también que todo el pueblo, el país agrícola, viera la señal y la entendiera. Por eso tenemos que mirar qué es lo que es la primicia, qué es lo que dice la ofrenda de la primicia. Primero que todo, la primicia es algo que Dios pide. En el Antiguo Testamento Él decía: dame el primero de los frutos, la primer cría de tus vacas, la primer cría de tus ovejas, el primero de tus hijos. Que ya lo primero. Cualquier mal informado que no entienda la señal dirá: uy, qué Dios tan avaro, tan egoísta, todo para Él. Quiere imponer. No. Él lo hace para que en el camino uno transite bien. Lo pedía todo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta de esta señal es que es Dios quien la diseña. Habían varios sacrificios. Y de la que quiero hacer referencia es aquella que se hacía después del Cordero Pascual. El Cordero Pascual se celebraba, que es lo que particularmente celebramos como Semana Santa aquí en el calendario nuestro. Se sacrificaba el cordero en la tarde del viernes, del día 14, cuando se iba a poner el sol, exactamente en la hora que muere Cristo. Ahí era la hora del sacrificio pascual durante siglos. Luego el pueblo que comía el cordero lo comía durante la noche y tenía que comerlo todo, cosa que al día siguiente, el día de reposo, ya no había nada del cordero y tenían que esperarse el día de reposo para que el primer domingo, o sea, el primer día de la semana, era el día de la gavilla mecida. Y entonces allí, después de ese día de reposo, se levantaba el sacerdote y ofrecía la gavilla mecida delante del Señor. Y esa gavilla mecida era el primer fruto de la cosecha, que anunciaría que pronto vendría una gran cosecha. Y esa gavilla mecida inicialmente es Jesús resucitado, que luego anuncia una cosecha que vendría precisamente en la fiesta de la cosecha, que es en el Pentecostés, 50 días después de la resurrección. Y eso se cumplió al pie de la letra. O sea, eso Dios lo anunció con siglos de anterioridad y es impresionante cómo milimétricamente, en forma tipológica, se cumple en Cristo. Sin embargo, aunque ese es su significado principal, hay otras cosas que el Señor quiere atraer la atención con la ofrenda de la primicia. Y este mes es un mes de primicias, porque es el primer mes del año. Y el primer domingo de febrero, lo que hacemos nosotros aquí, y esta orientación es para aquellos que nos están visitando o que vienen hace poco a la congregación, hace menos de un año, celebramos y traemos el primero y el mejor fruto para Dios en el culto de primicias. Y voy a hablarles de la primicia que tiene que ver con el anhelo del buen viaje. Porque esta vida es un viaje. Estamos aquí de paso. Nadie hace un viaje como una meta final. El viaje es una experiencia, más no un destino como tal. Tú puedes irte 15 días para un lugar, pero no es tu lugar de llegada. De alguna manera tú tienes
que saber que vuelves de retorno a tu casa. Pero hay viajes y la vida es un viaje. Por eso la Biblia nos llama peregrinos. Estamos de viaje y tú estás de viaje en este lugar. Y nadie quiere un viaje sin recursos. Nadie quiere un año sin recursos, ¿cierto que no? Mucho menos una vida sin provisión. Por eso tienes que tener cuidado de lo que significa la gavilla mecida, lo que significa la primicia, porque tiene que ver con la provisión, tiene que ver con esta parte importante de la vida, no esencial, pero sí importante, porque la provisión es un recurso, y voy a traerlo de una vez aquí. El dinero es un recurso, aquello con lo que tú compras, comercias, todas las cosas que necesitas, es un recurso, y en esta vida se necesita eso. Tú necesitas el dinero para pagar el Transmilenio, a no ser que tengas la cultura de los que no pagan Transmilenio, no es buena cultura. Un cristiano no debe hacer eso. El cristiano paga su pasaje, ¿sí o no? Si tienes una moto, pues necesitas la gasolina. Si tienes un carro, necesitas la gasolina y el mantenimiento. Todos necesitamos capacitarnos, necesitamos recursos para estudiar, para vestirnos. O sea, la espiritualidad no niega la necesidad de los recursos y el anhelo de ellos. Uno puede anhelar un buen viaje y anhelarlo con recursos. ¿Qué prefieres? ¿Toda una vida sin plata o toda una vida con suficiente dinero? Obvio. Y el hecho de que tú digas quiero suficiente dinero no quiere decir que pues tan carnal tan materialista, ¿no? No es la esencia de la vida, pero es importante en la vida. Y Dios quiere que tú tengas recursos. Dios no honra la pobreza. A Él no le gusta la pobreza. De tal manera que pagó el precio de la pobreza, porque dice que se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Dios no se deleita con la persona que sufre por el alimento o por el vestido, no. Él quiere que tengamos los recursos. Cuando tú miras el huerto del Edén, era un lugar con recursos. Lo que pasa es que la vida no son los recursos, pero se necesitan. Por eso la primicia es un principio que tiene que ver con los recursos. Voy a leerles un texto. Los de aquí pueden leerlo allá, los de aquí en su Biblia, porque este televisor se dañó. Vamos a esperar a que esta semana lo arreglemos. Algo le pasa a ese aparato. Pero vamos a Romanos 11. Romanos 11, versículo 16. Atento a la señal de una de las cosas que significa la primicia. Y es una frase que te vas a aprender hoy de memoria. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Así de sencillo. Si la primicia es santa, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Este es un verso que trae una condición. Habla de la primicia. ¿Qué es la primicia? La primicia de una cosecha es lo primero y lo mejor. La primicia de un año es el primer fruto que se recoge en enero, y estoy hablando en términos económicos. Es una ofrenda en dinero, donde es lo primero que recibes y lo mejor.
Si tú te gastas el dinero de enero y febrero en las diferentes cosas de un presupuesto y en marzo tú dices voy a traer mi primicia, ya no es primicia. ¿Por qué? Porque no es lo primero. O sea, la primicia no es traer una ofrenda algún día de dinero a la iglesia. Porque Dios no está interesado en tu dinero. Dios está interesado en tu vida, en tus pensamientos, en lo que orienta tu vida. Y Él quiere establecer principios. Por eso la primicia tiene una característica especial y por eso en enero es el día en que tocamos eso. Tú no vas a vernos casi nunca hablar de primicia en abril, mayo, junio, porque no es una excusa para pedir dinero. Lo que buscamos es mover bien la señal. Por eso uno podría, con el ánimo de enseñarle cosas a la gente o de motivar a la gente o de decir lo que la gente quiere oír, enseñar primicias, y eso sería mover mal la señal. Y quiero en el día de hoy, el próximo domingo, poder mover bien la señal para que sea claro por qué lo hacemos. Y obviamente, en respuesta a la palabra, tú lo hagas. La primicia es lo primero y lo mejor que yo le puedo dar a Dios. Y nos conviene. Ahora aquí el texto dice que esta primicia tiene una influencia, tiene un efecto sobre lo demás. ¿Qué es lo demás? El resto de la masa. Pero permíteme, hago un paréntesis para también dar una aplicación a lo que es primicia. Ruth Mora fue una chica, o es porque en algún lugar del mundo está todavía, que vino y nos ayudó aquí en el proyecto que trabajamos con los niños del 2002 al 2010. Ella llegó en el año 2003. Y pues en la obra social, donde no había sueldo, porque no había sueldo para mí ni para el equipo que estaba. Trabajábamos de todo corazón con los niños tremenditos que hay algunos por aquí. Dicho sea de paso, gracias a Dios por ellos y ellas. Algunos los conocimos siendo chiquiticos. Y era un trabajo fuerte, todos los días, de lunes a viernes, 7 de la mañana, 5 de la tarde, pero intenso, intenso, intenso. Y no había dinero, entonces no era un lugar como para aquella persona que quiere proyectar su vida, pasar una hoja de vida. Y de repente llegó ella como trabajadora social. Y llegó a trabajar. Y si yo digo que no había dinero, es que no había dinero ni para cubrir un mínimo. Éramos como 7 los que estábamos allí. De vez en cuando, de algo que quedaba, nos daban para un transporte, para alguna cosa. Y ella se le daba poquito. Entonces a mí me pareció curioso porque los que estábamos en la congregación, pues lo hacíamos porque era la visión y la carga por los niños de la comunidad. Y valió la pena. Yo veo los rostros de algunos de ellos aquí y digo, valió la pena. Pero ella no era de acá. Como a los 7 meses, ya que teníamos confianza, le pregunté, ¿por qué recién graduada de la universidad se había venido para acá? Y me dijo, porque yo le ofrecí a Dios mi primer año de trabajo como primicia. Yo no había escuchado que era una primicia. Yo era cristiano, pero no entendía el concepto, el principio. Y yo dije, sí, me dijo, sí. Yo le dije a Dios, Señor, yo quiero servirte un año entero de mi profesión, donde tú quieras, donde me necesiten, sin sueldo. Quiero dártelo a ti. Me pareció wow. Yo me vi con ella hace 2 años y económicamente está muy bien. Si la primicia es santa, también lo es el resto de la masa. ¿Qué quiere decir santo? ¿Cómo el dinero puede ser santo? El dinero puede ser santo o puede ser lo más infernal que tú puedas tener. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, o el dinero lo santificamos o profanamos todo por el dinero. Hay robo por el asunto del dinero. Hay drogadicción, lo que está detrás de la drogadicción es la maldita codicia al dinero. Detrás de todos esos trabajos que destruyen al ser humano
que no son trabajos, es destrucción, está el asunto de la plata, la plata, la plata. Entonces aquí el Señor está diciendo, ¿cómo puede algo que normalmente es profano, que normalmente se utiliza para el mal, tú puedes santificarlo con la primicia? Si la primicia es santa, esa es la condición. Si la primicia es santa, también lo es el resto de la masa, también lo es el resto de la cosecha. Si la primicia no es santa, no tendrá ese efecto sobre la cosecha, es decir, lo demás tampoco será santo. O tendrá el mismo efecto, pero al revés. Cuando hablamos de algo santo, hablamos de algo consagrado. Cuando tú eres llamado al Señor y le entregas tu vida a Jesucristo, te haces santo o santa. ¿Cierto, San Alexander? ¿Eres santo? ¿Por qué no cometes errores? Porque el Señor te llamó para Él. Porque el Señor te dijo, eres mío, me perteneces. Ese es el problema de hacerse aquí adelante, ¿cierto, cielo? Santo es consagrado a. Y cuando tú entiendes quién dio su vida por ti y te entregas, eres consagrado, por eso pasas a ser santo. Santo no es alguien con una aureola y con alitas que salen de su espalda. Santo es una persona que por entregarle su vida a Cristo se ha consagrado para Él, para conocerlo, para servirle, y que en medio de esa consagración Dios viene haciendo su obra, le da permiso a Dios. La consagración le da permiso a Dios de trabajar en nosotros. Asimismo, la consagración no se puede consagrar al enemigo. Quien se consagra a los ídolos se consagra al enemigo, y esto le da autorización al enemigo para afectar esa vida. La consagración es algo muy poderoso, muy influyente. Y aquí dice, si la primicia es santa, es decir, si la damos de forma correcta, si la damos con el corazón correcto. No estoy diciendo si damos la cantidad correcta, porque a veces la crisis es ¿y cuánto? ¿Y cuánto? No, es el corazón. Porque la primicia no tiene ningún valor en porcentaje. Se da con el corazón y el corazón te dice qué es lo mejor. Si yo doy lo primero, si doy lo mejor y lo hago con las motivaciones correctas para el Señor, lo demás es santo. Un efecto de consagración de lo demás. Una buena motivación es decir, Señor, hay tanto pecado con el dinero. Yo no quiero pecar con el dinero. Quiero que todos los recursos que tú me des de aquí a diciembre, manejarlos con integridad. Por eso te voy a dar el primer fruto y el mejor en santidad y en consagración, para que entre a tu reino, sea usado en tu reino, pero también para que todo lo demás yo lo maneje de acuerdo a tu reino. Eso es consagrar. Entonces, con la primicia consagramos la economía al Señor. No es un negocio con Dios, no es un canje con Dios. Te doy tanto y mes tras mes me vas a dar tanto. No, no es un negocio. Es una consagración donde queremos que este dinero y esto honre a Dios, sirva a Dios, reconozca a Dios. Y así como honro a Dios, sirvo a Dios, reconozco a Dios con las primicias, quiero que todas mis finanzas en los 11 meses restantes hagan lo mismo. Así como este primer fruto en dinero es santo, quiero que mi economía sea santa para ti. Eso es lo que está buscando. La consagración es la intención con la que se hace algo y se entrega a alguien. Al ser una verdadera consagración, va a afectar lo demás. Entonces, todos los que en su corazón entienden esto y van a dar la primicia el primer domingo de febrero, tengan en cuenta que uno de los propósitos es decir, queremos que nuestro dinero sea santo. ¿Es claro? Segundo punto, de lo que acabé de leer en Romanos
conforme a lo que es el dinero. Las primicias representan toda la cosecha. Cuando tú traes la primicia, eso está representando todo lo demás que aún no ha llegado a tus manos. Porque la primicia, por ser el primer elemento de la cosecha, el primer fruto de la cosecha, hay que entender que la otra cosecha todavía no la tienes. La primicia mira a futuro. Por eso es lo primero. Si no es lo primero, ya no mira a futuro. Y la primicia se daba para reconocer que la cosecha, es decir, lo que viene, provenía de las manos proveedoras y generosas de Dios. Entonces, el campesino, al llegar con su primicia de papaya o de plátano o de trigo o de cebada, traía lo primero y lo mejor. Le decía al Señor: lo demás va a ser santo, va a ser íntegro, va a ser manejado de acuerdo a tus estándares. Pero además de eso te doy gracias por lo demás. Porque con eso voy a comer yo, va a comer mi esposa, mis hijos, mi descendencia. Con esto se va a construir la nación, porque era una nación la que lo hacía. Pero todo esto viene de ti. O sea, lo que hacemos es reconocer al Señor de la cosecha y darle gracias por anticipado por la cosecha. Es decir, Señor, gracias, porque tengo la seguridad, no en la primicia, sino en ti, de que nada me falta, de que lo que venga viene, de que cualquier necesidad está suplida, porque dependo de ti. Es una manera de decirle al Señor gracias, pero también está implícita la fe y la esperanza en lo que viene. Gracias por la cosecha, pero no dependo de la cosecha, dependo de ti. Ustedes, los que han sembrado, ¿cuántos han sembrado acá? Cosecha. Saben que es un riesgo sembrar. Puede uno ganar mucha plata o perder todo, porque es inversión a riesgo, porque hay plagas, hay muchas cosas, heladas. Los campesinos sufren con ese tipo de cosas que pueden dañar la cosecha. Eso ha pasado siempre en los países agrícolas. Y cuando una cosecha se daña, se echa a perder, eso es complejo. Entonces, era un asunto de fe, de saber que el Señor de las cosechas traería provisión, protegería la cosecha. Y si llegaba a pasar algo, pues no se depende de la cosecha, se depende de Dios. Por eso es muy interesante los desiertos. En los desiertos no había primicia, porque en el desierto no podían trabajar la tierra. Pero Dios ordenó la primicia desde el desierto. Dios, ¿qué está haciendo? Está colocando un principio en la mente de un pueblo que debe tener una cosmovisión diferente a la de Egipto, a la del mundo. Ellos venían de la esclavitud y luego se les promete una tierra en la que va a fluir leche y miel. Pero el Señor dijo: antes de que fluya leche y miel, toca darles este principio, porque si no se pueden ahogar entre la leche y la miel. Entonces pasa por el desierto que no produce leche y miel, sino una sed tremenda y un hambre tremenda. Y no podían ellos suplir su necesidad con el trabajo. No se podía trabajar, tenían que depender. Y ahí es donde viene el maná. Y durante 40 años lo sostuvo con pan que caía del cielo. Y ahí no pudieron dar primicia, porque eran sostenidos por Dios. Cuando llegaban a la tierra prometida, era cuando podrían dar primicia, porque iban a trabajar y por primera vez iban a dejar de comer maná. Entonces aparecería una serie de productos que se les hacía agua a la boca, porque aunque el maná era rico, ellos se cansaron de comer maná. Es que nuestro paladar es exigente a veces. Pan del cielo los hastió. Y para evitar este asunto de la carne, ¿se han visto los niños chiquitinos, que son los más inocentes que hay entre nosotros, peleando por el dulce, peleando por el... Alguno de mis hijos, no voy a decir su nombre, por amor y por respeto,
Pero él dice muy abiertamente, yo siempre miro cuál es el pedazo más grande y ese es el que cojo. Yo también hacía lo mismo, así que se parece a mí. Pero el Señor, cuidándonos de eso, le dice, ojo, la primicia, apenas llegues, lo primero es de Dios. Entrégalo. ¿A quién? Al proveedor, al que te sostuvo con maná en el desierto. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos de alguna manera venciendo cosas de nuestra naturaleza humana miedosa. Y se le entrega al Señor, sabiendo que Él provee. Y en el camino, si llega algo que no cuadra con la cosecha, pues no dependes de la cosecha, sino de aquel a quien le diste la primicia. Yo tuve, en abril hace unos años, un viaje que marcó mi vida. Fui a Cartagena. Y la única vez que iba a Cartagena, y ni he pisado la arena, ni me he metido en el agua, porque iba a una actividad espiritual, pero fue una actividad espiritual que me marcó. Pero ese año di mi primicia en enero, febrero, marzo, no hubo recursos, y abril tampoco. Y en abril tenía el viaje. 4 días antes del viaje me dijeron, este es el evento, Martín, la iglesia te paga la entrada al evento, pero lo demás corre por cuenta tuya. Y dicho sea de paso, yo no ganaba sueldo aquí en la iglesia, ya lo gano. Pero el mismo Señor que hoy me provee el sueldo era el mismo Señor mío cuando no tenía sueldo. Así que yo no dependo del sueldo, sino dependo de Papá Dios. Y estando así, en ese contexto, que no cambie por nada del mundo, esos viajes, el Señor dice, emprende el viaje, y la plata, cree. Esos viajes me encantan cuando Dios los autoriza, porque no quiere decir que son viajes sin provisión, sino que la provisión está, sino que uno no la ve. Di primicia entendiendo el principio. Vienen 3 días antes del viaje, tenía que pagar tiquetes, hoteles, alimentación, todo. Me arrodillé acá solito, con las oraciones locas que a veces hago, así espontáneas. Me arrodillé y extendí mis manos y le dije, Papá Dios, yo te doy primicia, te doy diezmo, necesito para el viaje, en el nombre de Jesús, amén. Y me levanté. Y a los 3 días cumplía años, y fue la primera vez que me dieron una ofrenda de cumpleaños, y esa ofrenda me dio de todo. No tenía zapatos, me dio los zapatos para ir, me dio la provisión, y cuando llegué allá no gasté ni un solo peso. Yo dije, ya tengo con qué comprar. Llegué allá y había una mesa inmensa de alimento esperándome. Ese es Dios. Entonces, nota que no fue una exigencia ni un negocio, es confianza. Así que dentro de la primicia hay un asunto profundo de fe y de confianza en un Señor que sostiene la tierra con su diestra de poder. Si sostiene la tierra, ¿cómo no va a sostener tu economía? Obviamente uno batalla, porque venimos nosotros como niños afectados por el temor, por el no hay, por el no se puede. Pero la primicia tiene ese efecto. Es un asunto que tiene que darse desde el corazón, con fe, con confianza, al Señor, de manera correcta. Y si la primicia es santa, la cosecha también. Y es la garantía que el Señor de las cosechas te dice, yo te sustentaré. En esa realidad se basan salmos como el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me falta. Y también lo que dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en los vides haya frutos, y si los campos no dan su cosecha, y si los rebaños se acaban, con todo y eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque no es la cosecha lo que produce esa certeza en la vida, es la fe en el Señor. Y por eso nosotros damos primicia y es súper importante hacerlo, porque debemos consagrar, agradecer en convicción de que Él es nuestro proveedor y hacerlo con esperanza y con fe. De esa manera se da. Sin embargo, como estamos meciéndola, y también mecer es, mira todo lo que es la primicia. Esto es la primicia en cuanto al viaje. Esta es la primicia en cuanto a los recursos y a la provisión, a la parte económica del creyente. Ahora quiero que leamos otro texto
que nos habla también de algo relacionado con la primicia. Romanos 8, 22 en adelante. Perdón, me equivoqué. Desde el 18, colócalo desde el 18. Romanos 8, 18 en adelante. Ahí está. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está hablando del tiempo presente y el tiempo venidero. Y está hablando de las aflicciones del tiempo presente. ¿Qué puede ser aflicción en el tiempo presente? Que no haya cosecha. Fíjate que la economía como que no avance. Esa situación de muchos hermanos venezolanos que llegaron aquí, pasaron de la cosecha al maná. ¿De dónde? Y no es tan agradable eso. Es agradable cuando uno aprende a ver que es Dios quien lo manda. Pero a veces, entre que alguien te dé un par de zapatos a que tú los compres, uno preferiría comprarlos. Sin embargo, también eso lo da Dios. O sea, también Dios da. Una de las cosas que trae aflicción es la economía, cuando como que no funciona la economía. Pero lo único que aflige el tiempo presente, porque está hablando de varias cosas. Asuntos relacionados con el cuerpo, dolores, salud, ¿cierto? Fatiga. Yo estoy en una etapa así donde mi cuerpo no me responde. Estoy en cursos de natación y estoy en el estilo agónico. Porque entro y me sumerjo y se supone que la patada tiene que mantenerlo uno afuera, ¿no? Y me hundo y digo, salgo, no salgo. Ay, salí, vuelvo y me hundo, vuelvo y salgo. Me muero, no me muero, me muero, no me muero. Y es que este cuerpecito, alguien me dijo, uy, se le nota la natación. Cuidado con la gente que son expertos en subir el ánimo, ¿no? Y yo dije, sí, se me nota. ¿Cómo? Me dijo, ya el cloro le blanqueó el cabello. Y se ha tragado toda el agua de la piscina. Me dieron barrigón y canoso. Eso sí lo va a apuntar, ¿no? Apunta los versículos. Las aflicciones, uno puede afligirse por el estado del cuerpo. ¿Cuántos están conformes con su cuerpo? ¡Oh, qué buena estima tienen! Pues yo no estoy conforme con el mío, no me gusta. Tú puedes estar afligido por cosas de familia, sentimientos, ¿cierto? Son muchas las aflicciones, sufrimiento, porque en este viaje, escúcheme bien, en este viaje se sufre. ¿Quién te dijo que el cristianismo era pare de sufrir? No es cierto. Lo lindo es el gozo en medio del sufrimiento. Porque el gozo se puede experimentar en medio del dolor. Y eso es algo sobrenatural. Pero aquí está diciendo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una gloria mayor. Puede que estés sufriendo, pero no pierdas de vista el futuro. No pierdas de vista la meta. No pierdas de vista la gloria. Porque el cristianismo es un llamado a la gloria. Y no hay nada superior a eso. El versículo 19 habla de otro anhelo ardiente. Míralo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma
será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando habla de la creación, está hablando de los animales, está hablando de las plantas, está hablando del agua, está hablando de la capa de ozono, está hablando de una tierra que sufre. Está hablando de los mares cansados de tanta basura. Está hablando de la contaminación en los ríos. Para quienes creen que a Dios no le preocupa o que parte del mensaje del cristianismo no es la preocupación por la creación, desconocen. Porque es que Dios creó todo esto hermoso que tú dices, ay, tan lindo, esto no lo destruyamos. Los animalitos que tú dices que también tienen que tener un afecto, también los creó. El gran problema es que Dios pone los afectos en el lugar donde es. Y el día donde tú ames más un animal que un ser humano, o estás entrando en perder el afecto natural. Cuando una persona tiene un excesivo amor por las mascotas, eso muestra un problema de rechazo en su niñez. Entonces, cuando se tocan esos temas, no es porque Dios no ame o el cristiano no ame la creación. Tenemos que amarla y respetarla y administrarla bien. Los mejores administradores de los recursos deberíamos ser nosotros. No siempre lo somos porque ignoramos muchas veces cómo se administra. Pero aquí el texto dice que hay un anhelo ardiente. Y es un anhelo que se manifiesta con un gemido. No es el de vamos para Cartagena, sino es un asunto de ¿cuándo va a ocurrir esto? De ser liberados de esta administración tan terrible. La tierra aún está esperando que la manifestación de los hijos de Dios se dé. Porque va a haber un momento donde se habrán de manifestar como gobernantes los hijos de Dios, y entonces la creación parará de sufrir. Porque anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Sin embargo, mira lo que dice el texto. Porque sabemos, versículo 22, que toda la creación, ¿qué hace la creación? Gime. Este es un anhelo, cuando tú quieres ver un anhelo ardiente, lo vas a encontrar con un gemido al lado. Gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, o sea, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando habla de la adopción, habla de todos los derechos legales como hijos de Dios. Todo. Estamos esperando la perfección. Estamos anhelando que el sufrimiento acabe. Estamos anhelando que este mundo sea transformado. Estamos anhelando que se acaben los dolores. No es un deseo de muerte, es un deseo de transformación. Es un deseo de transformación. Versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque alguno ve a qué esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Fui a acompañar no, estuve en una visita con Gloria, nuestra hermana Gloria, en el hospital, que ya está con el Señor. Unos días antes de su muerte, ella vivió un proceso largo y doloroso de cáncer. Se paró aquí un 31 de diciembre a decir: Dios me ha sanado, y en medio de eso era una fe y una convicción y además un anhelo en las promesas de que Dios podía sanar. Dios no la sanó, Dios la dejó con esa aflicción del tiempo presente, pero no le quitó la gloria venidera que ha de manifestarse en ella. Entonces, ya sabiendo que Dios había dicho no a la sanidad,
porque Dios es Dios para decir sí y Dios es Dios para decir no. Entonces, pues fui. Y a veces la gente, casi todo el mundo espera que haga una oración, una persona, donde el cáncer se vaya y la persona se pare. Pero ese día yo no hice eso. Yo le dije, tranquila, el dolor se va a acabar. Cerrará los ojos y habrá un cuerpo nuevo para ti, porque es la promesa. ¿Qué es mejor? ¿Que la tuviéramos aquí entre nosotros esta mañana? No, es mejor donde está. Es mejor porque ahí se acaba el dolor, se acaba el sufrimiento, se acaba la agonía, se acaba la carga que pueda tener por la familia o la familia por ella. Se acaba una cantidad de cosas. A veces no es fácil interpretar esto, pero es lo que la Biblia nos dice. Está diciendo, nosotros también gemimos por dentro. O no has amanecido días en este viaje donde tú dices, ¿por qué no voy a casa de una vez? ¿No te ha dado un anhelo ardiente de ir a casita? A mí sí. El Señor dijo, voy al Padre y prepararé morada para vosotros. Yo quiero esa morada. Yo quiero ese descanso eterno. No estoy anhelando morirme, estoy anhelando vivir para siempre. Porque en este mundo hay aflicciones. Las aflicciones del tiempo presente son las que hacen que uno dice, tiene que haber algo mejor. Y definitivamente lo hay. Por eso es importante, en esta primicia del Espíritu, el Señor nos dice, ten esperanza y paciencia. Esperanza es algo que te alivia del dolor. Yo me pongo ibuprofeno cuando me duele algo, es lo que me funciona, y la aspirina de vez en cuando, para tener algo allí. Pero para esos asuntos del alma, esos asuntos donde duele el corazón, donde duele la vida, allí, ¿qué te da aliciente? Mirar más lejos. Porque lo que ya tenemos, ¿para qué esperarlo? Pero lo que tú ves con convicción a futuro, eso lo esperas. Y esa esperanza y esa convicción de que algo lindo viene, hace que tú esperes con sabiduría. Y ahí es donde se da la paciencia. La paciencia donde, ok, duele, pero allá esto terminará. Y cuando miramos nuestro viaje, es corto. Nuestro viaje no es largo. Cerré mis ojos, los abrí y ya tenía 48 años y 3 hijos. ¿A qué horas? ¿Así? Los que tienen 60 años dirán, uy, parece que fue ayer. También tuve 15 años, 20 años y un corazón vagabundo hasta que llegó el Señor. La esperanza es muy importante. ¿Cómo tú superas la depresión y la ansiedad y el temor que causan las aflicciones del tiempo presente? Con la esperanza. 3 cosas permanecerán por siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y hay situaciones de tu vida que tal vez no van a cambiar ahora en esta vida, pero a futuro hay una gloriosa esperanza y hay que proyectarnos hacia eso. Un cristianismo no es alguien escapista, alguien que escapa de la realidad, sino alguien que ve muy bien el futuro y que sabe que esta vida aquí, este viaje es corto, es un viaje de una temporada y luego regresamos a casa. Y ahí es donde está el descanso, y eso le ayuda a uno a vivir las aflicciones del tiempo presente con esperanza, con esperanza. Luego dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo más debes vivir este tiempo?
con la oración y la intercesión. Porque si hay un aliciente poderoso más de la esperanza, es el poder orar, el poder expresar, el poder decir me duele, el poder decir tengo miedo, el poder decir Señor ya, ¿hasta cuándo? El poder hablar con Dios. Y aquí nos dice que a veces no sabemos cómo pedir, pero para eso Dios nos dio una primicia que nos enseña a esperar, que nos enseña a ver a futuro, una primicia que ora por nosotros. Y esa primicia es el Espíritu Santo, que es la primicia de Dios. Dios no pide algo que Él mismo no dé. Si hay alguien que sabe cómo dar primicia y qué es una primicia, es Él. Y de primicia nos dio su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios dentro del creyente, dentro de la persona que le ha entregado su vida a Jesucristo. Porque el que no le ha entregado su vida a Jesucristo no tiene al Espíritu Santo dentro. Solamente tiene el Espíritu Santo adentro aquel que le entregó su vida a Cristo. Y ahí el Señor le da un adelanto de la cosecha, la primicia. Y esa primicia, que es alguien dentro de nosotros, gime. ¿Sabes por qué gime? Porque también tiene un anhelo ardiente. El anhelo ardiente de la creación es esperar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y el anhelo ardiente de Dios es vernos abrir nuestros ojos a su imagen y a su semejanza. Eso es lo que Dios quiere. Es el Padre que quiere ver a sus hijos transformados, santificados, libres, completos, plenos, sin dolor, sin sufrimiento, sin agonías, sin depresión, sin tristeza, sin temores del futuro. Él está allá y Él sabe cómo es la eternidad. Él sabe que todo va a estar bien, pero Él sabe también que nosotros tenemos aflicciones del tiempo presente que pueden nublarnos del futuro. Entonces Él dice, ok, les voy a dar un adelanto de la cosecha. Les voy a dar la primicia, lo primero y lo mejor. Te manda el Espíritu de Dios que vive dentro de ti. Y esa promesa, esa primicia se convierte en la garantía de nuestra vida. ¿Y cuál es esa garantía? La porción de Dios en nuestra vida. Dice el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Dios quiere que vivas este tiempo sabiendo que hay un propósito, un destino, una intención divina, y ahí hay que establecerse. Porque Dios vio cómo fuiste concebida en el vientre y desde allí te amó. Tú eres una mujer de sueños y de planes, pero Dios tiene planes y sueños más grandes que tus sueños, y Él te ama. Tú naciste para Dios. Hay un propósito divino que tiene tu nombre. Hay un anhelo ardiente de Dios, un suspiro de Dios en el cual tú encajas perfecto. Cuando te encuentras con Él, entonces te encuentras con la razón de tu vida, que es el propósito de Dios. Y Él quiere que vivas tu vida no pensando en los recursos, sino pensando en el propósito. Porque cuando te enfocas en el propósito, los recursos ya están. Y el principal recurso que Él le da a las personas que le entregan su vida a Jesús es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te garantiza estabilidad emocional, gozo y alegría cuando las cosas se ponen grises. El Espíritu de Dios es el que pinta de colores lo que la realidad trata de oscurecer. Es el Espíritu de Dios donde está la vida, el gozo, el amor. Y ese Espíritu de Dios es la primera porción de la naturaleza de Dios dentro de ti. Cuando tú experimentas eso, vas a entender lo que es la felicidad y la plenitud. Pero eso también te anuncia que habrá una eternidad donde eres completamente feliz, llena y completa en Dios. Ese es el Espíritu de Dios que viene a los creyentes. Por eso cuando hablamos de primicia, hablamos del anhelo de Dios por la cosecha. Dios dice, yo quiero una cosecha,
No te asustes, Matías. Son efectos especiales de la prédica. Dios dice: anhelo una humanidad llena de amor, perfecta, santa, sin pecado. Dios dice: quiero una cosecha de hombres, mujeres que sean como es Cristo. Demos la primicia. Y la primicia es su Santo Espíritu. Y si la primicia es santa, lo es el resto de la masa. Por eso Él es el Espíritu Santo, que entra dentro de una masa pecaminosa, pero que la convierte en una humanidad santa. Porque al final de los tiempos todo será santificado, aún nuestro cuerpo. Aún este cuerpo que nos induce a anhelos ardientes que no son buenos, no podrán contra el poder de una primicia santa. Anhelos ardientes. Está bien que anheles viajar, pero es mejor volver a casa. Tu vida aquí es un viaje corto. Anhela ardientemente estar en casa con Papá Dios, transformados. No habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá muerte, no habrá nada de lo que hastía esta vida a veces. Todo será perfecto. Para allá vamos. Cuando presentamos la primicia, celebramos todo esto. Por eso, prepara tu primicia para el Señor. Y recuerda que si la primicia es santa, también lo es el resto de la masa. Y que Dios puso su primicia en esta masa para garantizarnos la santificación. Gracias, Señor. Te adoramos. Dile: Señor, te adoro aunque la vida duela. Dile: te adoro, Señor. En medio de la escasez puedo adorarte, en medio de la necesidad puedo adorarte. Dile: Señor, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. Dile: Señor, quiero mirar con esperanza y con fe. Señor, te amamos, te adoramos, te bendecimos. Cierra tus ojitos y habla con Él. Gracias, Señor. Por tu Santo Espíritu te doy gracias. Por tu Santo Espíritu te doy gracias. Que nada empañe, Señor, lo que es la primicia, la señal mesida de la primicia, de cómo tú anuncias el poder de una primicia, dándonos como primicia al Espíritu Santo de Dios. Es la primicia en nuestro espíritu, es la primicia de la naturaleza misma de Dios, para que probemos desde la aflicción el gozo del Espíritu, el amor del Espíritu, la paz del Espíritu, porque este es el fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Señor, gracias, gracias, gracias. Ponte de pie, por favor. Cambia de posición. Ponte de pie y responde a la palabra. Ponte de pie y habla con el Señor de acuerdo a lo que quedó marcado ahí en tu mente y en tu corazón. Bendito Señor, gracias por enero. Que enero no es un mes de dificultad. Enero es un mes de honrar a Dios. Padre, quiero poner delante de ti nuestra fiesta de primicias. Quiero pedir que sea una fiesta de consagración, de entrega, porque si la primicia es santa, también lo es el resto de la masa. Quiero pedirte, bendito Dios, que cada uno en su corazón, con gozo y con alegría, pueda, bendito Dios, dar con libertad lo primero y lo mejor, Señor, pero sobre todo en este efecto de consagración, de entender qué es y por qué lo damos, Señor, y el efecto que esto tiene, bendito Rey de Gloria, sobre la cosecha. Yo oro, Padre, pidiendo que para que como iglesia podamos darte unidos la primicia que tú te mereces, bendito Dios, por ser nuestro Padre, nuestro protector, nuestro proveedor, nuestra guía.
Queremos eso, Dios, y confiamos en ti todos los meses restantes, Señor. Los gastos de este viaje, el presupuesto de este viaje, porque tú no quieres viajeros sin recursos. Somos peregrinos sostenidos por tu mano poderosa, Señor. Oro por eso, oro para que tengamos una correcta perspectiva de la vida y que viajemos con alegría, con gozo, pero con el anhelo ardiente de volver a casa, con el anhelo ardiente de encontrarnos un día delante de ti completamente transformados, con el anhelo ardiente de la santidad, con el anhelo ardiente del deseo de la transformación, que es una característica de cualquier discípulo, el anhelo ardiente de despertarnos y vernos a tu semejanza, el anhelo ardiente de poder decir: todas las debilidades fueron consumidas por tu poder, toda nuestra humanidad fue consumida por tu santidad, y toda la corrupción y la muerte fueron absorbidas por la vida eterna, de la cual ya somos partícipes y de la cual ya nos diste tu Santo Espíritu, que nos garantiza que viviremos para siempre y por siempre contigo, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, queremos honrarte. Espíritu Santo de Dios, tú eres la primicia santa. Dile esto a tu debilidad, dile esto a tu carne, dile esto a tu piel. Si la primicia es santa, también lo es el resto de la masa. Y dile esto a tu humanidad: la primicia es el Espíritu Santo de Dios dentro de mí. Y si la primicia es santa, lo es la masa también. Y si el Espíritu Santo vive dentro de mí, entonces mi batalla contra el pecado está ganada. Mi batalla contra el sufrimiento, contra el dolor está ganada. Mi batalla está ganada porque el Espíritu de Dios está dentro de mí. Y entonces se cumple todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se cumple, es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Se cumple, Cristo dentro de nosotros es la esperanza de gloria. Háblale a tu piel, háblale a tu corazón, háblale a tus emociones, háblale a tu mente, háblale a la masa y dile: fui conquistado, conquistada por el Señor. Y la primicia del Señor, el adelanto de su naturaleza santa y preciosa está dentro de mí. Esto lo entendió el apóstol Pedro cuando dijo que Él nos hizo partícipes de la naturaleza divina. La naturaleza divina está dentro de ti en su Santo Espíritu. Y si tú aún no lo tienes, entrégale tu vida a Jesús. Porque cuando tú le entregas tu vida a Jesús, reconociendo tu vida pecaminosa, y tú le dices: yo me arrepiento, soy pecador, soy pecadora, te entrego mi vida, entonces Él te da su vida. Y su vida es el Espíritu de Dios adentro que nos transforma. Espíritu de Dios, transfórmanos, porque la creación gime a una, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero nosotros también gemimos, Señor. Gemimos en medio de este caminar, bendito Dios, no solamente de lo imperfecto del mundo en el que vivimos, sino también gemimos por la resistencia de nuestra carne, Señor. También gemimos por la santidad, también gemimos por superar debilidades, también gemimos, bendito Señor, también gemimos, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en los momentos de flaqueza. El Espíritu Santo nos dice: cuando no puedes, yo puedo. Cuando tú no puedes, yo puedo. Cuando no sabes cómo orar, yo oro. Cuando no sabes cómo interceder, yo intercedo. ¿Y cómo intercede? Con el anhelo ardiente de Dios. Manifiestan los gemidos indecibles del Espíritu Santo. La creación gime. ¿Tú gimes? Sí, pero Dios quiere que sepas que Él también gime. Él también nos acompaña en este anhelo ardiente, y Él ya ha visto al final. Y el final es que somos transformados. El final es que vencemos. El final es que permanecemos firmes. El final es que Dios levanta su cosecha. Cosecha de hijos de Dios y de hijas de Dios. Una humanidad santa, libre de pecado, libre de juicio. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor.
al Señor de la cosecha. Así es. Entonces quedamos preparados para disponer en nuestro corazón y en nuestra mente como honra para el Señor esa primicia, ¿cierto? Recuerden, dentro de 15 días.